¿Que quitamos luz? ¿Que se verá bien? Sí, si no quitamos luz. ¿Sí? A ver, voy a coger la hora. Bueno, buenos días. Hoy vamos a hacer una sesión de metaformación que la va a dar Vanessa Ferreres, que fue PIR de este hospital y de lo mejor que ha pasado por aquí. Digo yo también. Gracias. Bueno, porque decir la verdad no es pecado. Ah, no, no. Tu verdad. De lo mejor. Tu verdad. No, es la que vale. Esa es la que vale. Lo demás es subjetivo. De lo mejor que ha pasado por aquí, y ya lo demostró siendo PIR, que hizo una sesión muy interesante y desde el punto de vista tecnológico también muy potente, porque hablamos del sadomasoquismo y a propósito de dos películas, que era La pianista y Secretaria. El asunto es que esas grabaciones han perdido y esta mañana estábamos buscándolas por mi despacho y no se puede encontrar nada porque está todo lleno de trastos. Total, que tendré que buscarlo en mi casa, a ver si la tuviera en mi casa y ya te diría algo. Bueno, hoy vamos a hablar de una película, a propósito también de una película que es la especialidad de Vanessa, ¿no? Y es el show de Truman. El show de Truman no es solo una película, es una película a propósito de el mito de la caverna de Platón. El mito de la caverna de Platón es una historia muy interesante que plantea las grandes preguntas filosóficas del ser humano, que es el objetivo que hacemos donde vamos. ¿Somos libres? ¿Estamos determinados? ¿O por lo contrario, todas estas preguntas filosóficas de interés para un psicólogo, y para el científico y para todo el mundo? Yo creo que son preguntas universales. Y hay una película también que se llama Matrix, ¿no? que yo la colgué en Facebook para que la veáis, y que trata precisamente de este tema. Es decir, Matrix es la otra manera de llamar a la caverna platónica, ¿no? Y esta película, pues supongo que también nos vas a hablar tú de ese tema, ¿no? Por lo tanto, yo me callo ya y la dejo a ella que os deleite con su saber. Yo acabaré hablando de la caverna de la alegoría de la caverna de Platón. Tú lo has empezado y yo lo acabaré, ¿vale? Bueno, pues como os decía Paco, yo hoy vengo a hablaros de la película del show de Truman, que puede analizarse a muchísimos niveles, ¿no? Y que puede ser motivo de debate a muchos niveles. Yo lo que voy a intentar es centrarme en lo que a mí me ha parecido pues más relevante de alguna manera y que puede resultar más interesante pues en nuestro ámbito profesional y también pues como telespectadores de una película, ¿no? Simplemente, y todas las cuestiones que podemos plantearnos a raíz de ver esta película. Pero sí que cabe decir que ha sido objeto de interés de muchísimas disciplinas, desde la literatura, la filosofía, desde los técnicos de la comunicación, ¿no? Por todo lo que va transmitiendo y todos los mensajes que se van dando en la película, desde las ciencias de la información. Quiero decir que parece que es una película pues que ha suscitado muchísimo interés, y que yo he intentado centrarlo en lo que a mí me parecía más interesante, pero que probablemente se podría analizar a muchísimos niveles más, ¿vale? Yo voy a intentar transmitiros un poco sobre todos estos términos. Vamos a hablar en principio un poco sobre el tema de los realities, que la película va sobre un reality. Vamos a hablar sobre el concepto de hiperrealidad, el tema de los mundos artificiales y las entes omnipotentes. Vamos a hablar del hecho de la simulación, incluso de paranoia, y como os decía, yo también he añadido alguna alusión al tema de la alegoría de la caverna de Platón porque se transmite de alguna manera simbólicamente relacionado con este mito, ¿no?
antes de meternos en la peli, que yo he traído un montaje de el resumen de la película, yo sí que quería hacer alguna referencia al tema de los realities, porque bueno, la película del show de Truman es una película que se engloba dentro del género comedia dramática y ciencia ficción, pero de lo que habla sobre un reality show, ¿no? Y como están tan de moda el tema de los realities, o al menos han estado, parece que cada vez pierden fuerza, al menos en unos aspectos, pero van ganando en otra, pues sí que quería introducir algunos aspectos para ponernos en antecedentes a lo que había antes de que se publicara de que se editara esta película, ¿no? Bueno, los realities en general, y todos los antecedentes a lo que es el reality tal y como lo conocemos hoy en día, parece que parte de dos ideas básicas, que es por una parte crear unos mundos artificiales como idílicos, de alguna manera donde los protagonistas están protegidos de una realidad que hay en el exterior, ¿vale? Y por otra parte, la idea de unos entes omnipotentes, de unas figuras omnipresentes que todo lo ven, que todo lo guían y que todo lo controlan de alguna manera, ¿no? Que es la idea del gran hermano que conocemos hoy en día. Hay realities que dan más peso a una cosa, que es al mundo artificial, otros dan más peso al tema de las entes, iremos viendo. Pero bueno, el tema de los realities no nace con el gran hermano como lo conocemos hoy en día, y la idea esta de los mundos artificiales y las entes omnipotentes no nace en la televisión, lógicamente nace en la literatura. Y yo sí que he querido añadiros un poco el tema de los antecedentes de estas ideas, de dónde salen, porque creo que nos ayudan a poder entender bien luego la película, ¿no? Los antecedentes de lo que hoy conocemos como realities los encontramos, por supuesto, en los libros. En el 49, fijaros, y hay una obra que escribió George Orwell que se titula 1984, y ahí es donde aparece por primera vez lo que podemos, bueno, es de lo que hay publicado, por lo menos, donde aparece por primera vez esta idea de la creación de las entes omnipotentes. En esta novela existe una entidad omnipresente que se llama Gran Hermano en la novela, de ahí el nombre del Gran Hermano del programa que conocemos actualmente, y lo que hace esta entidad es velar por los intereses de una sociedad futurista que data de 1984 y que a la vez de que ejerce un control sobre ellos, de alguna manera va manipulando todo lo que va sucediendo, y lo que es la novela narra toda esa historia, ¿vale? Unos años después hay otro autor de ciencia ficción, Philip Dick, que escribe una obra donde el personaje es el protagonista de un mundo simulado para proveer estabilidad emocional y aislarlo de la verdadera realidad que él vive, y es que el país donde él está en plena guerra nuclear, y de alguna manera lo que hacen en esa novela es crear un mundo que lo protege de todos esos conflictos que están viviendo en su vida, ¿vale? Y de eso narra la película. Como veis, en la primera parte, la primera novela da mucho peso a la creación de esta ente omnipotente, y en la segunda novela pues le da mucho más peso a la creación de ese mundo artificial que de alguna manera protege al personaje, ¿no? Es decir, la idea que se plantea en la novela de Dick es crear un mundo para proteger al protagonista del sufrimiento, ¿vale?, que le acontece en la vida que está viviendo. Después pasa al ámbito televisivo, y hay un capítulo de una serie que empieza a intentar transmitir por el medio televisivo la idea esta que ya se está plasmando en las novelas, y es que hay un capítulo de una serie donde un individuo empieza a descubrir o a sospechar, ¿no?, que su vida realmente es una historia armada y que transcurre en un set de televisión, ¿no? Algo similar a lo que nos plantea Dick en la novela, y lo transmiten y lo pasan ya al plano más televisivo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí se empieza a poner de moda todo el tema de los mundos artificiales, de las entes y demás, y bueno, y ya los americanos pasan al formato, todas estas ideas las intentan pasar al formato que ya conocemos más actualmente, y hacen un programa en el 70 con una idea básica. La idea es hacer un concurso, encontrar a una familia típica norteamericana y grabarla durante 24 horas para ver qué es lo que van haciendo, ¿no?, pensando en la idea de cómo pueden ir funcionando y transmitir esa naturalidad que de alguna manera intentan
o hacernos creer en los realities que nos transmiten, ¿no? Entonces, parece que eso tiene un gran impacto. Se grabaron, no sé si se grabaron, creo que ponía 300 horas, dio pie a 12 capítulos, hicieron toda una seguida y tuvo un gran éxito televisivo. Entonces eso les hizo pensar de que parecía que este formato captaba mucho la atención de los telespectadores, ¿no? Tuvo mucha repercusión porque en la familia sucedieron muchísimas cosas, que la cuestión que nos podemos plantear es si hubiera ocurrido lo mismo si no hubieran estado esas cámaras. Pues era un matrimonio formado, bueno, era un matrimonio y 4 hijos. El matrimonio durante esos 12 capítulos se divorcia, un hijo se declara su homosexualidad, se genera un conflicto en la familia y todas estas cosas. Ya os digo, lo primero que nos podemos plantear es qué hubiera pasado si no hubieran existido todas esas cámaras. Pero bueno, de ahí es de donde nace la idea del formato ya del Gran Hermano tal y como lo conocemos hoy en día, ¿no? En el 97 se lanza el formato de Big Brother, se lanza en Holanda, tiene un gran éxito, se transmite en más de 70 países. En España, por los que no sigáis el caso, ya va por la edición número 14 y parece que sigue teniendo grandes éxitos de audiencia. La idea inicial de Gran Hermano, de este reality, era simplemente un concurso de resistencia y lo que se pretendía era pues encerrar a los participantes del concurso en una casa y ver cuánto tiempo se podía mantener, ¿no? En lo que se ha convertido hoy en día este reality, pues yo creo que podría ser tema de debate también de otra formación o otras metaformaciones o no sé, ya muy centrado en las repercusiones de esto. Lo que está claro cuando se analiza y se compara con el tema de la evolución de los realities y de todos los antecedentes es que llevan la idea original de los mundos artificiales y del ente este omnipotente de alguna manera a su máxima expresión voyeurística, porque lo que llama la atención es que a la gente le gusta ver lo que hacen los demás, ¿vale? Pero claro, es una convivencia totalmente forzada, televisada masivamente, los concursantes son como marionetas que se les va guiando lo que tienen que hacer y dejar de hacer, y la naturalidad de todo esto la podemos poner en cuestión fácilmente, ¿no? Simulan una realidad, pero que es una realidad creada totalmente en un ambiente de laboratorio. Por tanto, simulan una realidad que se percibe pues desde un mismo instante uno en algo que no es natural, ¿no? Y no es natural porque los participantes sí saben que están siendo grabados y probablemente su actuación sería diferente si ellos no supieran que hay unas cámaras grabando, como es el caso de la película del show de Truman, ¿no? Si existen, en los postulados científicos decimos que los sucesos naturales pierden de alguna manera su esencia cuando se reproducen en un ambiente de laboratorio, ¿no? Pues lo mismo ocurre con los realities, de alguna manera pues dejan de ser espontáneos por el hecho de que ocurren en un ambiente totalmente controlado, ¿vale? El show de Truman, que es del 98, lo que hace es llevar este concepto de reality al extremo porque lo que hacen es crear un mundo gigantesco, crean una ciudad con todos y cada uno de los detalles de la ciudad, construido totalmente artificialmente y donde el protagonista es el único que no sabe realmente la verdadera naturaleza del mismo, ¿no? Podríamos decir de entrada que es el más natural, a diferencia de los realities que se estaban empezando ya a poner de moda en esa época, donde los participantes sí sabían que eran grabados, ¿no? Entonces por eso se dice que el show de Truman es el concepto de reality show llevado al extremo. El protagonista, que es Jim Carrey, es un chico de 30 años que fue adoptado por una corporación con el único objetivo de transmitir su vida desde el instante cero, desde el mismo momento que incluso hay fotos, hay imágenes de cuando está en el vientre materno. Lo adoptan y el programa consiste en ir retransmitiendo las 24 horas la vida. Esto ya de entrada plantea un debate, que es lo que se va llevando, lo que va sometiéndose lo que va poniéndose en cuestión durante toda la película, y es pues hasta qué punto es moral o inmoral, o es ético o no es ético, ¿no? El utilizar la vida de una persona para entretener a otro grupo de personas, ¿vale? Si os parece, yo lo que he hecho ha sido un montaje de la película con cómo se sucede todo y los trozos que a mí me parecen más significativos y más relevantes para entender cómo se va evolucionando. No sé si en general habéis visto la película.
Sí, ¿no? Vale, pues yo lo que he hecho es un resumen de la peli, poniendo los trocitos que me parecían más importantes y haciendo las anotaciones de lo que yo creía que podía ser más significativo para que luego podamos hablar un poco sobre el tema. ¿Vale? Entonces, si os parece, no sé si se verá bien o a lo mejor hay que cerrar algo, ahora lo miramos. Lo vemos y luego ya os presento el tema de las conclusiones y demás.